Es malo, lo sé. Hay algo malo en él. ¿No podríamos tirarlo, papá? Por favor. El mono le sonreía a Hal con su eterna sonrisa. Hal notó las lágrimas del niño, interpuestas entre ambos. El sol del mediodía arrancaba destellos a los platillos de latón y los proyectaba sobre el techo de la habitación, de liso enlucido. ¿A qué hora dijo tu madre que pensaba estar de regreso? Sobre la 1. Petey se enjugó los ojos con el puño de la camisa, como avergonzado de sus lágrimas. Evitaba mirar al mono. Puse la televisión, susurró. Muy alto. Hiciste bien, Petey. ¿Cómo habría sucedido?, se preguntó Hal. ¿Un ataque al corazón? ¿Una embolia como mi madre? ¿Qué? Pero no importa, ¿no? Y a renglón seguido, de esa surgió otra reflexión, más fría. Que nos deshagamos de él, dice el niño, pero ¿es posible deshacerse de él? ¿Lo será alguna vez? El mono le sonreía burlón, los platillos separados un largo palmo uno del otro. ¿Cobraría vida repentinamente la noche en que murió tía Ida? Pensó de improviso. ¿Fue ese el último ruido que oyó la mujer? El asordinado entrechocar de los platillos en el desván. Yang, yang, yang. Mientras el viento soplaba en el alero. Podría no ser mala idea, le dijo despacio el niño. Ve a buscar tu bolsa de viaje, Petey. El pequeño le miró confuso. ¿Qué vamos a hacer? Quizá sea posible desembarazarme de él. Quizá para siempre. Quizá solo por un tiempo. Por una larga o corta temporada. Puede que vuelva. Puede que sea esa la esencia de la historia. Su volver y volver. Pero a lo mejor conseguimos despedirnos de él por una buena temporada. La última vez le costó 20 años en volver. 20 años salir del pozo. Vamos a dar un paseo en coche, le respondió a Petey. Se sentía bastante tranquilo, pero también algo pesado de piel para adentro. Hasta los ojos parecían pesarle. Pero antes, quiero que tomes la bolsa, te vayas al otro extremo del estacionamiento y cargues 3 o 4 piedras bien gordas. Las metes en la bolsa y me las traes, ¿entendido? Los ojos del niño chispearon de inteligencia. Perfectamente, papá. Hal consultó su reloj. Casi las 12:15. Date prisa. Quiero marchar antes de que vuelva tu madre. ¿A dónde vamos? A casa de los tíos. A la antigua casa. Hal entró en el cuarto de baño. Se inclinó sobre la taza del inodoro y retiró la escobilla que había detrás. Volvió junto a la ventana con ella en la mano. Parecía una varita mágica de saldo. Siguió con la mirada a Petey, que cruzaba la zona de estacionamiento vestido con su cazadora de muletón, en la mano su bolso de viaje, donde las blancas letras de las líneas aéreas Delta destacaban sobre el fondo azul. Una mosca revoloteaba en el ángulo superior de la ventana, lenta y atontada por el fin de los meses de calor. Hal adivinó cómo se sentía el insecto. Observó a Petey, mientras el niño localizaba 3 piedras de buen tamaño y emprendía seguidamente el regreso. Por la esquina del motel apareció un coche que circulaba muy deprisa, demasiado, y sin pensarlo siquiera, con un vivo reflejo de buen tenista, hendió el aire con la mano y detuvo el movimiento, en el punto preciso. Los platillos se cerraron inaudiblemente sobre el obstáculo interpuesto, y a Hal le pareció notar algo en el aire, algo de la naturaleza de la rabia. Los frenos del coche rechinaron.
Pity se echó hacia atrás. El conductor le invitó a cruzar, con un ademán intemperante, como si lo que había estado a punto de ocurrir fuese culpa del niño. Pity atravesó a la carrera, el cuello de la cazadora flotando al aire, y entró en el motel por la puerta trasera. A Hal le corría el sudor por el pecho, y también lo notó en la frente como una llovizna aceitosa. Los platillos le presionaban la mano, fríos, entumecedores. «Adelante», dijo para sí torvamente. «Dispongo de todo el día y, si es preciso, de la vida entera». Oyó un suave clic en el interior del mono, que preparó los platillos y los dejó en reposo. Hal retiró la escobilla y la examinó. Parte de las blancas cerdas estaban oscurecidas, como chamuscadas. La mosca zumbaba sonoramente, tratando de alcanzar el sol de octubre, que parecía tan cercano. Pity entró en tromba, respirando afanoso, sonrojadas las mejillas. «He conseguido 3 bien grandes, papá». Y se interrumpió. «¿Te sientes bien, papá?» «Perfectamente. Acércame la bolsa». Hal empujó con el pie la mesa que estaba junto al sofá, y cuando la tuvo junto al antepecho de la ventana, descansó en ella la bolsa. Abierta la boca de esta, como si fuesen labios, vio en su fondo las piedras que Pity había recogido. Prendió al mono con la escobilla y tiró. Tras una breve oscilación, el muñeco cayó al interior de la bolsa, donde uno de los platillos produjo un débil jing al chocar con las piedras. «Papá». Hal volvió la cabeza hacia el niño. Notaba que algo había cambiado, que algo era distinto, pero ¿qué? Lo descubrió al seguir la mirada de Pete. La mosca había dejado de zumbar. Estaba en la repisa de la ventana, muerta. «Eso», susurró Pity. «¿Lo ha hecho el mono?» «Vamos», dijo Hal, y cerró la cremallera de la bolsa. «Te lo contaré por el camino». «Pero, ¿cómo vamos a ir a la antigua casa? Mamá y Dennis se han llevado el coche». «No te preocupes», replicó Hal, y le revolvió el pelo con la mano. Le presentó al recepcionista su permiso de conducir y un billete de $20. Y a cambio de eso, y de su reloj digital de la Texas Instruments, a título de fianza, el otro le entregó las llaves de su coche personal, un destartalado AMC Gremlin. Al enfilar la Nacional 302 en dirección a Casco, Hal inició su relato, al principio con pausas y después algo más deprisa. Primero le dijo a Pity que el mono debió traerlo su padre, de ultramar, probablemente como regalo para sus hijos. No era un juguete fuera de lo común, ni particularmente valioso. En el mundo había de haber centenares de miles de monos de cuerda, fabricados en Hong Kong, en Formosa, en Corea. Pero en un momento o en un lugar determinado, quizá en el trastero de la casa de Connecticut, la casa donde él y su hermano Bill habían vivido parte de su infancia, algo le había ocurrido al mono, algo malo. Quizá, precisó en tanto trataba de conseguir que el gremlin del recepcionista superase los 60 por hora. Algunos seres humanos, puede que la mayoría de ellos, no fuesen conscientes, no supieran de verdad el mal que contenían. Y aunque lo limitó a eso, pues a buen seguro la comprensión del niño no alcanzaría más allá. Él dejó que sus ideas siguieran su curso. La mayor parte del mal, pensó, podía tener mucho en común con su mono mecánico, al que uno da cuerda y que entonces se pone a tocar los platillos, a mostrar los dientes, a reír con sus tontos ojos de cristal, o a dar la impresión de que ríe con ellos. Le contó a Pity lo del mono, pero sin precisar. No quería asustarle más de lo que ya estaba. La historia, con eso, resultaba inconexa y algo confusa.
Pero el niño no hizo preguntas. Era posible que llenase por su cuenta los espacios en blanco, pensó Hal, muy a la manera en que él había soñado una y otra vez la muerte de su madre, pese a no haberla presenciado. Tanto tío Bill como tía Ida asistieron al funeral. Después el tío regresó a Maine. Era la época de la cosecha, y tía Ida se quedó con ellos 2 semanas para ordenar, antes de volverse a Maine con los chicos, las cosas de la difunta. Sin embargo, la mayor parte de ese tiempo la empleó en acercarse a los chiquillos, que con la repentina muerte de la madre habían caído en un total aturdimiento. Ella era quien acudía con un vaso de leche caliente cuando no lograban conciliar el sueño y cuando Hal se despertaba a las 3 de la madrugada con pesadillas. Pesadillas en las que veía a su madre acercarse al distribuidor de agua sin advertir la presencia, en sus profundidades de zafiro, del mono, enseñando los dientes y batiendo los platillos y levantando, a cada movimiento los brazos, estelas de burbujas. Allí estaba tía Ida, cuando a Bill se le llenó la boca de dolorosas llagas y más tarde, 3 días después del funeral, le dio urticaria. Tía Ida estaba allí. Se dio a conocer a los muchachos y antes de que tomasen el autobús de Hartford a Portland, tanto Bill como Hal habían acudido a ella separadamente y llorando en su regazo. Mientras la mujer les estrechaba y les mecía en los brazos y nacía una unión entre ellos. El día en que dejaron definitivamente Connecticut para subir a Maine, como se decía entonces, llegó el trapero en su vieja camioneta destartalada y se llevó el enorme montón de cosas inútiles que Bill y Hal habían sacado del desván y agrupado en la acera. Reunidos ya todos los trastos junto al bordillo, tía Ida les pidió que volviesen al desván y mirasen si quedaban objetos o recuerdos que deseasen conservar particularmente. Teniendo en cuenta, chicos, añadió, que no nos los podemos llevar todos. Y Hal supuso que, tomando sus palabras al pie de la letra, Bill revisó una última vez todas aquellas fascinadoras cajas que había dejado su padre. Él no le siguió. Ya no le tenía afición el trastero. Durante aquellas 2 primeras semanas de luto, le había asaltado una idea. A lo mejor su padre no había desaparecido, ni se había quitado de en medio por haber descubierto que tenía la pasión de los viajes y que el matrimonio no era para él. A lo mejor se lo había llevado el mono. Al oír la camioneta del trapero, que se acercaba calle abajo rugiendo y petardeando, Hal se armó de valor. Agarró impetuosamente al mono, que seguía en la repisa de su lado del cuarto. Desde el día de la muerte de su madre, no se había atrevido a tocarlo, ni siquiera para devolverlo al camaranchón. Y corrió con él hacia la calle. Ni Bill ni tía Ida le vieron hundirlo en la caja de cartón donde lo encontró por primera vez, y que en ese momento reposaba en lo alto de un tonel repleto de rotos cachivaches y mohosos libros, llena a su vez de trastos parecidos. Histérico, desafió al muñeco a tocar sus platillos. «Adelante, ¿a que no te atreves? ¿A que no?» El mono se quedó allí tal cual, plácidamente reclinado, como quien espera el autobús, enseñando los dientes en aquella sonrisa suya, horrible y sabia. Hal, un chiquillo de viejos pantalones de pana y rosadas botas vaqueras, permaneció allí, en pie, mientras el trapero, un señor italiano que llevaba un crucifijo y silbaba en las mellas de los dientes, se ponía a cargar cajas y tóneles en su decrépita camioneta, de laterales de madera. Le observó levantar el tonel coronado por la caja de cartón y observó la desaparición del mono en el fondo de la camioneta. Observó al trapero subir a la cabina y sonarse con estrépito en la palma de la mano, que luego limpió con un enorme pañuelo rojo y poner en marcha el motor, que cobró vida con un rugido y una emisión de aceitoso humo azul.
y observó la camioneta que se alejaba y sintió el corazón aligerado de un enorme peso. Lo sintió físicamente. Dio 2 altos brincos, los brazos desplegados, las palmas vueltas hacia afuera, y si algún vecino estaba mirando, sin duda, lo encontraría extraño, si no rayano en lo sacrilegio. Pero, ¿qué hace ese niño saltando de alegría? Porque a buen seguro era eso, y un salto de alegría no puede disimularse. Con la madre enterrada hace apenas un mes. Él saltaba porque el mono había desaparecido para siempre, o eso creyó. Menos de 3 meses más tarde, tía Ida le mandó bajar del desván la caja de adornos navideños, y mientras gateaba en busca de ellos, empolvándose las rodillas del pantalón, se encontró de nuevo cara a cara con él, y su sorpresa y su terror fueron tales que hubo de morderse con fuerza el filo de la mano, para no gritar, o para no caer desmayado. Allí estaba, mostrando su sonrisa dentuda, los platillos separados, distantes 1,5 palmos el uno del otro, reclinado en una esquina de la caja de cartón cómodamente, como quien espera el autobús y como diciendo: «Creíste que podrías deshacerte de mí, ¿verdad? Pues no es tan fácil deshacerte de mí, Hal. Es que tú me gustas, Hal. Nacimos el uno para el otro. Es tan natural. Un chico con su mono favorito. Un par de buenos amigos. Y al sur de aquí, no sé decirte dónde, un viejo, un estúpido trapero italiano yace en su bañera, de patas en forma de zarpa, con los ojos desorbitados y la dentadura postiza medio salida de la boca, que formaba un grito. Un trapero que huele a batería de coche, a vieja batería sulfatada. Me guardó para regalarme a su nieto, Hal. Me colocó en la repisa del cuarto de baño, junto al jabón, a la navaja, a la loción de afeitar y junto a la pequeña radio por la que estaba escuchando el partido de los Dodgers de Brooklyn. Y yo me puse a batir los platillos. Golpeé con uno de ellos la vieja radio y allá fue el trasto, adentro de la bañera, y entonces vine a buscarte, Hal. Recorrí por la noche las carreteras comarcales, con la luna de las 3 de la madrugada brillando en mis dientes, y dejé muerta a mucha gente en muchos lugares de los hechos. Vine a buscarte, Hal. Soy tu regalo de Navidad, de modo que dame cuerda y... ¿Quién morirá? ¿Será Bill? ¿Será el tío Will? ¿O serás tú, Hal? ¿Serás tú? Hal retrocedió, gesticulando aterrado, los ojos en blanco, y a punto estuvo de caerse por las escaleras. Le dijo a tía Ida que no había conseguido encontrar los adornos de Navidad. Era la primera mentira que le decía, y ella pareció leérsela en los ojos, pero no le preguntó. Gracias a Dios porque le mentía. Y más tarde, cuando llegó Bill, la tía le pidió a él que subiese a buscar los adornos. Después, ya solos los hermanos, Bill le dijo entre dientes que era un pasmado, que no sabría encontrarse su mismo culo, ni con las 2 manos y una linterna. Hal ni rechistó. Estaba pálido y silencioso, y apenas tocaba la cena. Y aquella noche volvió a soñar con el mono, que golpeaba con uno de sus platillos la pequeña radio del trapero en mitad de una canción, en la que Dean Martin decía con voz dulzona: «Cuando la luna te da en los ojos como una pizza grande, ¡qué alegría!». Y la radio caía en el interior de la bañera, mientras el mono, mostrando los dientes, batía los platillos con un yang y un yang. Solo que quien estaba en la bañera, cuando el agua se electrificaba, no era el trapero italiano, era él. Hal y su hijo se deslizaron terraplén abajo, detrás de la casa, hacia el cobertizo, que sobresalía del agua sobre sus viejos pilotes. Hal llevaba la bolsa de viaje en la diestra.
Tenía seca la garganta y percibía los sonidos con una agudeza innatural. La bolsa pesaba mucho. La dejó en el suelo. «No toques eso», dijo, y se palpó los bolsillos en busca del llavero que le había entregado su hermano. Encontró la llave del cobertizo, que mostraba su claro rótulo en un pedazo de cinta adhesiva. El día era claro, frío, ventoso, el cielo de un brillante azul. Las hojas de los árboles que se apiñaban hasta la misma orilla del lago exhibían todos los luminosos tonos del otoño, desde el rojo sangre hasta el vivo amarillo de los autobuses escolares, y susurraban al viento, algunas revoloteando en torno a los zapatos de lona de Petey, que esperaba en pie, ansioso. Y Hal, de cara al viento, percibió en él el olor de noviembre, asediado ya por el invierno. La llave giró en la cerradura y Hal tiró de la noble hoja de la puerta. Eran tan intensos los recuerdos que sin siquiera necesidad de mirar, bajó con el pie la cuna de madera que mantenía abierto el batiente. En el interior, los olores eran todos de estío, lona y madera clara, y un hálito de saludable calor. El bote de tío Will seguía allí, los remos unidos cuidadosamente y a bordo, como si hubiera cargado en él sus aparejos y la caja de cerveza la misma tarde anterior. Hal y su hermano habían salido muchas veces a pescar con el tío, pero nunca juntos. Tío Will sostenía que el bote era demasiado chico para tres. La roja franja que lo ceñía y cuya pintura el hombre retocaba todas las primaveras estaba desvaída y descascarrillándose, y las arañas habían tendido su seda en el fondo de la embarcación. Haciéndola con ambas manos, Hal la empujó rampa abajo hasta la playita. Las excursiones de pesca figuraban entre los mejores momentos de la niñez pasada con los tíos, y algo le decía que eso mismo pensaba también su hermano. Aunque hombre de ordinario taciturno, a más no poder, tío Will se tornaba expansivo en cuanto tenía el bote a su gusto, a 50 o 60 metros de la ribera, con los sedales dispuestos y los dotadores ya en el agua. Y habría 2 cervezas, una para él y otra para Hal, que rara vez bebía más de la mitad de la única lata que el tío les dejaba tomarse, previa a la advertencia de que, de ningún modo, debían decírselo a tía Ida porque, ¿para qué les digo? Me correría a balazos si se enterara de que les doy cerveza a los chicos. Entonces, relataba historias. Respondía a las preguntas y si el anzuelo de Hal necesitaba nuevo cebo, se lo prendía. Y el bote derivaba a donde quisieran llevarlo el viento y la suave corriente. «¿Cómo es que nunca te internas hasta el centro del lago, tío Will?», le preguntó Hal en cierta ocasión. «Asómate ahí», respondió el hombre. Hal lo hizo y vio que el agua azul se tornaba negra, donde profundizaba el sedal. «Tienes ante ti la parte más honda del lago Cristal», añadió tío Will, en tanto estrujaba la vacía lata de cerveza con una mano y elegía una segunda con la otra. «Si no tiene 30 metros de profundidad, no tiene un palmo. El viejo Studebaker de Amos Culligan está ahí abajo, en algún sitio. El muy necio entró con él en el agua a principios de un mes de diciembre, antes de que el hielo espesase. Y suerte tuvo en salir con vida del coche. Nunca lo sacarán de ahí, y ni siquiera llegarán a verlo, hasta que suenen las trompetas del juicio. El lago tiene aquí una profundidad del carajo. Vaya si la tiene. Aquí hay pesca de talla. No es necesario adentrarse más. Y veamos cómo anda tu gusano. Venga, enrolla ya el maldito sedal». Hal cumplió la orden, y mientras tío Will prendía una segunda lombriz,
sacada de la vieja lata que le servía para guardar el cebo, escudriñó el agua fascinado para ver si divisaba el viejo Studebaker de Amos Culligan. Todo herrumbre y algas saliendo por la abierta ventanilla de la puerta del conductor. El escape que había utilizado Amos en el ultimísimo momento, y más algas adornando el volante como un collar en descomposición, y nuevas algas colgando del retrovisor, y meciéndose a favor de las corrientes como un extraño rosario. Pero solo alcanzó a ver el negro en que se fundía el azul, y un poco antes, la lombriz de tío Will, el anzuelo escondido dentro de los anillos, suspendida allí, en medio de aquel mundo irreal, sin más realidad que la que el sol lograba prestar en aquel punto a su cuerpo. A una fugaz, vertiginosa visión en la que se representó a sí mismo, suspendido de una cima insondable. El niño cerró los ojos en espera de que pasase el vértigo. Aquel día, le pareció recordar, se había bebido toda la lata de cerveza. La parte más honda del lago de cristal, si no tiene 30 metros de profundidad, no tiene un palmo. Se detuvo un segundo, jadeante, y miró a Petey, que seguía observando con expresión inquieta. ¿Necesitas que te ayude, papá? Espera un instante. Recuperado el aliento, arrastró el bote hasta el agua, dejando con eso un surco en la estrecha faja de arena. La pintura se encontraba descascarillada, pero la embarcación, que habían tenido a cubierto, parecía en buen estado. Cuando salían con tío Will, este tiraba de la barca rampa abajo, y, a flote ya la proa, saltaba al interior. Se armaba de un remo para impulsarse y decía: «Da un empujón, Hal. Hay que ganarse las algarrobas». «Alcánzame esa bolsa, Petey, y dame un empujón», dijo. Y sonriendo un poco añadió: «Hay que ganarse las algarrobas». El niño, sin corresponder a la sonrisa, preguntó: «¿Voy contigo, papá?» «Esta vez no. En otra ocasión saldremos y te llevaré a pescar. Pero esta vez no». Petey vaciló. El viento le revolvió el oscuro pelo, y un puñado de hojas amarillas, secas, crujientes, arremolinándose por encima de sus hombros, fueron a parar al agua de la orilla, y allí se quedaron cabeceando, convertidas, a su vez, en pequeñas lanchas. «Tendrías que haberlos forrado», comentó por lo bajo. «¿El qué?», pero le pareció comprender lo que quería decir el niño. «Los platillos. Debiste envolverlos en algodón y sujetarlos con cinta adhesiva para que no pudiera hacer ese ruido». Hal recordó de improviso que Daisy se le había acercado, no caminando, sino a tumbos, y que de forma completamente inesperada le había empezado a brotar sangre de los ojos, empapándole el cuello y salpicando el suelo del granero. Recordó que le fallaron las patas delanteras y cayó de bruces, y que en el aire quieto de aquel lluvioso día de primavera oyó, procedente del desván de la casa, que distaba 15 metros y no ha callado, sino curiosamente claro, aquel sonido: «Yang, yang, yang, yang». Rompió a chillar histéricamente. Dejó caer la brasa de la leña que había estado recogiendo para el fuego y echó a correr hacia la cocina, en busca de tío Will, que estaba comiendo huevos revueltos y tostadas, y que ni siquiera se había ajustado aún los tirantes a los hombros. «La perra estaba vieja, Hal», le dijo tío Will, ojeroso y con aire de infelicidad. También a él se le veía viejo. Tenía 12 años, y eso es mucho para un perro. «Ea, no te pongas así. A la buena de Daisy no le gustaría eso». Estaba vieja, había confirmado el veterinario, pero lo hizo con expresión turbada, porque los perros,
ni aun los de 12 años, no mueren de virulentas hemorragias cerebrales. Como si alguien le hubiera metido un triquitraque en la cabeza. Oyó Hal que el veterinario le decía a tío Will, mientras éste cavaba un hoyo en el fondo del granero, no lejos de donde había enterrado a la madre de Daisy en 1950. Nunca había visto una cosa semejante, Will. Y más tarde, medio loco de miedo, pero, a pesar de ello, incapaz de contenerse, Hal había subido al desván. «Hola, Hal. ¿Cómo andamos?», le sonrió el mono desde su oscuro rincón. Tenía separados los platillos, a cosa de 1,5 palmos. El almohadón del sofá que Hal había puesto de pie entre ellos se encontraba en la otra punta del desván. Alguna fuerza, lo había arrojado allí con violencia bastante para rasgar la funda, por donde asomaba el relleno. «No te preocupes por Daisy», le susurró el mono en el interior de la cabeza, sus ojos de vidrio color avellana, fijos en los de Hal, azules y muy abiertos. «No te preocupes por Daisy. Estaba vieja, Hal. El mismo veterinario lo dijo. Y por cierto, ¿viste cómo le salía la sangre por los ojos? Dame cuerda, Hal. Dame cuerda y juguemos». «¿Y a quién le va a tocar morir esta vez? ¿A ti, Hal?». Y al recuperarse se sorprendió a sí mismo en el acto de avanzar, como hipnotizado, hacia el mono. Tenía tendida ya una mano en dirección a la llave de la cuerda. Retrocedió entonces precipitadamente y en su prisa estuvo a punto de caer desde lo alto del desván, cosa que probablemente hubiera ocurrido de no ser tan estrecha la escalera. De la garganta le brotaba una especie de sordo gemido. Ya desde su asiento del bote, terminada la evocación, le dijo a Petey: «Silenciar los platillos no sirve de nada. Lo probé una vez». El chiquillo dirigió una nerviosa mirada a la bolsa de viaje. «¿Y qué ocurrió, papá?». «No quiero hablar de eso ahora. Ni a ti te gustaría enterarte. Anda, dame un empujón». Mientras el niño se aplicaba en ello, la popa de la lancha arañó la arena. Hal hundió un remo en el agua, y con eso cesó inesperadamente la sensación de estar atado a la tierra. El bote, devuelto a su propia naturaleza, después de tantos años de reclusión en el oscuro cobertizo, flotó con ligereza, mecido por las suaves olas. Hal puso el segundo remo en el agua y fijó a ambos con los toletes. «Ten cuidado, papá», le dijo Petey. «No tardaré más que un momento», le prometió Hal. Pero, mirando la bolsa de viaje, se preguntó si sería así. Comenzó a remar con entrega. Volvió el antiguo, conocido dolor que se le localizaba entre la base de la espalda y los omóplatos. La orilla se alejaba. Como por arte de magia, Petey regresó a sus 8, a sus 6, a sus 4 años, allí, al borde del agua, apantallándose los ojos con una mano minúscula, con una expresión de angustia en su cara. Aunque lanzó una distraída mirada a la costa, Hal no quiso examinarla con verdadera atención. Si lo hacía, con los 15 años que habían transcurrido, vería más lo cambiado que lo subsistente, y eso iba a desorientarle. El sol le daba de firme en la nuca, y rompió a sudar. Como desviara los ojos hacia la bolsa de viaje, perdió por un instante el rítmico vaivén del bogar. Parecía como si la bolsa se estuviera hinchando. Comenzó a impulsar los remos con más viveza. Una ráfaga de viento le secó el sudor y le refrescó la piel. La proa se levantó y al cortar de nuevo el agua, lo hizo con golpe tajante. ¿No se había enfriado el aire de pronto? ¿Y Petey? ¿No gritaba algo en la orilla? Sí. Con el rumor del viento, no alcanzaba a oírle, pero no importaba. Lo importaba era desembarazarse del mono
por otros 20 años, o quizá... Oh, Dios mío, te lo ruego. O quizá para siempre. Al cabecear el bote, Hal miró a la izquierda y vio pequeñas cabrillas. Vueltos de nuevo los ojos hacia la costa, divisó el promontorio de Hunters Point y una ruina que debía corresponder al que había sido, cuando él y su hermano Bill eran niños, el cobertizo de los Burdon. Así pues, estaba a punto de llegar, a punto de alcanzar el sitio donde el famoso Studebaker de Amos Culligan se fue al fondo, roto el hielo, en un diciembre ya muy lejano. Estaba a punto de penetrar en lo más hondo del lago. Petey estaba chillando. Chillaba y señalaba algo, pero Hal seguía sin entenderle. La barca avanzaba entre saltos y bandazos, levantando espuma a ambos lados de la despintada proa con cada impulso. En una de las rociadas brilló un minúsculo arco iris para disolver enseguida. Sol y nubes cruzando velozmente el lago pintaban en su superficie lo que se hubiera dicho persianas, y el agua ya no estaba mansa. Las cabrillas iban tomando volumen. Donde antes sudaba, sentía de pronto carne de gallina, y el agua pulverizada le había empapado la espalda de la cazadora. Con la mirada viajando entre la costa y la bolsa de viaje, se puso a remar con ahínco. Volvió a levantarse el bote, esta vez tan alto, que por un momento el remo cortó el aire y no el agua. Su voz reducida, ya a un eco distante, Petey gritaba señalando el cielo. Hal miró a un lado. Agitado por un furioso oleaje, el lago había adquirido un azul terriblemente oscuro, surcado de costurones blancos. En dirección a la lancha, atravesó velozmente sus aguas una sombra en cuyos contornos Hal reconoció algo familiar, algo tan espantosamente familiar que no pudo menos de levantar la mirada. Y entonces se formó en su garganta un grito estrangulado. Era una nube. El sol, oculto por ella, perfilaba en ella la silueta de un personaje encorvado que blandía a cierta distancia uno de otro un par de platillos. Por los desgarrones que la nube tenía en sus extremos, el sol se derramaba en 2 haces verticales. Cuando el nubarrón alcanzó al bote, los platillos del mono, su sonido, apenas amortiguado por la envoltura de la bolsa, rompieron a tocar. Yang, 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 yang. Eres tú, Hal. Por fin eres tú. Estás en lo más hondo del lago, y ahora te toca a ti, a ti, a ti. Todos los elementos esenciales de la línea costera habían vuelto, como por acción de un resorte, a sus lugares correspondientes. La podrida osamenta del Studebaker de Amos Culligan se encontraba allí abajo. Hal yacían sus trozos más grandes. Aquel era el lugar. Con un rápido movimiento, Hal embarcó los remos, se inclinó e, indiferente a los violentos bandazos del bote, se hizo con la bolsa. Los platillos interpretaban con desenfreno su música pagana. Los costados de las bolsas se agitaban como animados por una tenebrosa respiración. «Aquí será, hijo de perra», chilló. «Aquí mismo». A continuación, lanzó la maldita bolsa por la borda. Se hundió deprisa. Por un instante la vio descender, sus laterales moviéndose, y durante ese infinito lapso le llegó el batir de los platillos. Momentáneamente las negras aguas parecieron aclararse, y escudriñando aquella terrible cima, Hal alcanzó a ver el lugar donde yacían los restos más notorios. Allí estaba el Studebaker de Amos Culligan, y en su limoso volante, convertida en risueña calavera, por una de las cuyas vacías cuencas atisbaba una perca, se encontraba la madre de Hal, tío Will y tía Ida flotando junto a ella.
y cuando la bolsa llegó girando, con una corta estela de plateadas burbujas tras de sí, y con sus yang, 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 la melena gris de tía Ida se elevó enhiesta en el agua. Al desenvolver los remos al agua con gran violencia, Hal se desolló los nudillos, que le sangraron. Pero santo Dios, si el asiento trasero del Studebaker de Amos Culligan estaba lleno de niños muertos, Charlie Silverman, Johnny Maccabee. Pero empezó a virar. En el fondo de la barca sonó un chasquido seco, como un pistoletazo, y de pronto, por entre dos tablas comenzó a entrar agua. Era una vieja embarcación, y sin duda la madera se había contraído un poco, pero se trataba de una pequeña grieta. Una grieta que, sin embargo, no existía cuando Hal inició el viaje. Eso lo hubiera jurado. Lago y costa habían cambiado de lugar en su campo de visión. Petey se encontraba ahora a su espalda. En lo alto, la espantosa sombra simiesca se estaba desintegrando. Hal se aplicó a remar. 20 segundos bastaron para convencerle que le iba la vida en aquello. Era un nadador solo mediano, e incluso un campeón se hubiera visto en apuros con unas aguas de improviso tan embravecidas. Con el mismo pistoletazo de antes, otras dos tablas se resquebrajaron inesperadamente. El agua, entrando en mayor caudal, le mojó los zapatos. Oyó pequeños chasquidos metálicos y comprendió que eran los clavos que se rompían. Uno de los toletes saltó de su anclaje y fue a parar al agua. ¿Se desprendería a continuación la pieza móvil que daba soporte al remo? El viento le soplaba de espalda, como si tratara de frenar su avance o quizá de empujarle hacia el centro del lago. Aunque estaba aterrado, sentía en medio de su pavor una especie de disparatado júbilo. Aquella vez el mono había desaparecido para siempre. Algo le daba esa certeza. Fuese de él lo que fuera, el mono no habría de volver para proyectar su sombra sobre la vida de Dennis o la de Petey. Estaba en el fondo del lago Cristal, quizá sobre el tejado de Studebaker de Amos Culligan. Había desaparecido para siempre. Remó alternando flexiones y retrocesos. De nuevo se hicieron audibles los crujidos de antes, de madera hendida, y con eso reparó en que la oxidada lata del cebo, la que guardaban junto a la proa, estaba flotando en una capa de 8 centímetros de agua. Una rociada de espuma bañó el rostro de Hal. A un estridente chasquido, el asiento de proa cayó quebrado en dos y quedó flotando junto a la lata. Una tabla se desprendió en el flanco izquierdo del bote, y luego una segunda. Por el derecho, junto a la línea de flotación, Hal tiró de los remos. Jadeaba, seca y abrasada la garganta, y pronto sintió en la boca el sabor de cobre del agotamiento. El pelo sudoroso le revoloteaba. Inesperadamente se abrió en el mismo fondo de la lancha una grieta que, zigzagueando entre los pies de Hal, se extendió hasta la proa. Irrumpió por ella un torrente de agua que primero le cubrió los tobillos y luego fue alcanzándole las pantorrillas. Si bien Hal remaba, el avance se había hecho lento. No se atrevió a volverse para ver qué distancia le separaba de la costa. Se soltó una nueva tabla. La grieta del fondo se estaba ramificando, como si fuera un árbol. El agua entraba a borbotones. Hal, que resollaba con afán, hizo volar los remos. Tiró de ellos una, 2 veces, y a la tercera, las 2 piezas giratorias se rompieron con un chasquido. Perdido un remo, se aferró al otro. Poniéndose en pie, comenzó a impulsarse alternando paladas. Pero a un tumbo que casi hizo volcar la barca, Hal se vio devuelto al asiento con un golpe seco. Momentos más tarde, se desprendían más tablas. El banquillo se venía abajo y él iba a parar al fondo de la embarcación.
al agua que lo colmaba y cuya frialdad le dejó pasmado. Mientras trataba de arrodillarse, pensó angustiado: Piti no tiene que ver esto. No tiene que ver ahogarse a su padre delante mismo de sus ojos. Debes hacer algo, nadar al estilo de los perros. Si es preciso, pero haz algo. Tras un nuevo, desgarrado crujido, que fue casi una explosión, se encontró en el agua, nadando como si no lo hubiera hecho en su vida. Y la orilla estaba asombrosamente cerca. Un minuto más tarde, se encontraba de pie, con el agua a la cintura, a menos de 5 metros de la playa. Piti chapoteó hacia él, con los brazos en alto, gritando, llorando, riendo. Hal se lanzó hacia el chiquillo, avanzando a trompicones. Piti, con el agua al pecho, se adelantaba de la misma manera. Se abrazaron el uno al otro. Hal, exhausto, respiraba con grandes boqueadas. Pero no por eso dejó de tomar al niño en brazos y llevarle así hasta la playa, donde ambos se tumbaron jadeantes. Papá, el mono ese, malo asqueroso, ¿ya no está? No, creo que no. Y esta vez para siempre. El bote se desmontó, cayó a pedazos a tu alrededor. Hal miró las tablas que flotaban libremente 12 metros lago adentro. No guardaban el menor parecido con la sólida barca hecha a mano que había sacado del cobertizo. Ya no importa, dijo, reclinándose sobre los codos. Cerró los ojos y dejó que el sol le calentara la cara. ¿Viste aquella nube?, susurró Piti. Sí, pero ya no la veo. ¿Y tú? Observaron el cielo. Blancos jirones dispersos flotaban en él, pero no había ninguna nube grande a la vista. Como Hal dijera, se había ido. Tiró de Piti y le puso en pie. En casa encontraremos toallas. Vamos. Pero se detuvo a mirar a su hijo. ¿Qué loco fuiste? Echarte al agua de esa manera. El niño le contempló con expresión solemne. ¿Y tú qué valiente, papá? ¿De veras? La idea del valor no le había ni tan siquiera cruzado el pensamiento, solo el miedo. El miedo había sido demasiado grande para dejarle ver nada más, supuesto que hubiera habido verdaderamente algo más. Vamos, Piti. ¿Y qué le contamos a mamá? Hal sonrió. No lo sé, grandulón. Ya se nos ocurrirá algo. Todavía se detuvo un momento para mirar las tablas flotantes. Las aguas del lago habían recuperado su serenidad y centelleaban en minúsculas orillas. De improviso, Hal se puso a pensar en veraneantes a quienes ni siquiera conocía. Quizá un hombre y su hijo, a la pesca de un pez gordo. «Papá, algo ha picado», grita el chico. «Bien, pues se enrolla y vamos», responde el padre. Y de las profundidades surge, con algas colgándole en los platillos y en la cara su terrible sonrisa de bienvenida, el mono. Se estremeció, pero no eran más que posibilidades. «Vamos», le dijo de nuevo al niño. Y juntos remontaron el sendero, a través del llameante bosque otoñal, hacia la casa vieja. Del Bridgerton News, 24 de octubre de 1980. El misterio de los peces muertos, por Betsy Moriarty. Centenares de peces sin vida fueron hallados la semana pasada flotando boca arriba en el lago Cristal de la vecina localidad de Casco. La mayor parte de ellos parecían haber muerto en las proximidades de Hunters Point. Si bien, a causa de las corrientes del lago, no es fácil determinar esto último. La mortandad de peces los incluía de todas las especies comunes en aquellas aguas: lucios, percas, lambrehuelas, carpas, truchas pardas y truchas irisadas, e incluso un salmón lacustre.
Las autoridades de caza y pesca se manifiestan desconcertadas. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no está en tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.